Canadá, yo viví en Canadá. Mis hijos estudiaron en Canadá, tiene la ventaja que puede dar la educación privada de Canadá es con plata pública. Entonces, ellos iban a St. Clair School porque era un barrio italiano, en la escuela católica. ¿Sí? ¿Ya? Pero el currículo, el 80% es todo igual en todo Canadá, lo define el Estado y la diferencia era la religión. Igual que en Argentina. Bueno, igual. Pero una familia canadiense, y hay colegios privados donde va muy poca gente, donde enseñan equitación, arte medieval, cosas de esta manera. Pero casi nadie se mete en esa educación privada, ¿por qué? Porque la educación del Estado es de tal calidad que pretender gastar más plata en excepcionalidades se vuelve un poco... Entonces, que no es lo mismo que decir educación privada y pública en Colombia. No estamos hablando de lo mismo. Ni en Argentina tampoco. O sea, es que es ahí donde está el punto. Si no somos capaces de garantizar el bien de igual calidad para todos, no estamos hablando de opciones. ¿Es claro? Y todo eso que estoy diciendo, en un sistema público de calidad, sea público o sea privado, porque aquí se puede, tengo que irme porque tengo una junta de director y no puedo faltar. No me quedaría aquí todo el día peleando con usted. La lectura que tenemos es que gran parte de lo que podemos transformar ya está en nuestras manos. Hay un problema en la educación colombiana de que no hay un sistema público de alta calidad. La gente no valora la educación del Estado. Aún más, hay gente que la descalifica con un problema muy serio. Cada vez que usted descalifique la educación del Estado, los únicos perjudicados son los hijos de los pobres. Porque los pobres no pueden reemplazar lo que la escuela no da. Si un nieto mío no aprende inglés, tenemos cómo mandarlo a Londres. Pero si es hijo de un campesino, no. Si su profesor de inglés es malo, se quedó sin aprender inglés. Porque la familia no puede reemplazar lo que la escuela no da. Entonces, uno de los grandes desafíos desde la educación de la reconciliación es recuperar y proteger el valor de la educación pública. Ya entró la pregunta de cómo hacerlo, ¿no? Pienso yo, mínimamente, No, yo le digo mínimamente, no, yo quiero decir, mínimamente, los movimientos agrarios, los movimientos campesinos, tienen unas dinámicas en Colombia, las han tenido históricamente, hoy tienen unas, muy interesante. Mínimamente en Colombia, la movilización social y política tiene ya unos ejemplos que se vuelven emblemáticos de reivindicación del derecho, en el sentido de la salud, al medio ambiente, negando la extracción de los recursos minerales en algunos lugares del país. Sí, los pongo como ejemplos, que son reivindicaciones de la dignidad, del bienestar, de la salud. Y en ese sentido parece ser que la invitación en los diferentes contextos históricos en que estamos, y especialmente en Colombia, de gentes como nosotros, de organizaciones como nosotros, es también propiciar la cultura política social, la participación ciudadana y comunitaria, que permita que, por ejemplo, en las agendas que se proponen como programas partidistas, sin asumir una u otra vocación partidista, no solo se reivindica el derecho a la educación, sino la discusión de la calidad de la educación, porque se vuelven problemas de cobertura, ¿no? Me parece yo creo que ustedes no están para eso. O sea, lo que yo estoy diciendo, ¿podría ser? yo lo que estoy diciendo es la discusión política es fundamental para transformar cualquier cosa. Una de las cosas que hoy estamos de acuerdo es que la economía no resuelve el problema de la pobreza. El problema de la pobreza lo resuelve la política. Nosotros tenemos un problema y es que no damos educación política a nuestros alumnos. Y los maestros muchas veces forman en aparatos ideológicos. ¿Sí? No sé qué es peor. Si no tener educación política o ser formados en aparatos ideológicos. Aquí hay 6 países. Cada país de los que está aquí tiene un proyecto político que está en el artículo 1 de la Constitución de cada país. O sea, Colombia tiene un proyecto político que es: Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el trabajo,
participación, la democracia, la dignidad humana y el interés general. Ese es el proyecto político de Colombia, que todos juramos defender porque tenemos cédula. Cuando usted tiene cédula, jura defender un proyecto político que es ese proyecto que está en la constitución política de cada país. Es para ese proyecto para que hay que formar los niños y hacernos las preguntas. En un momento determinado puede ser que para ese proyecto político sea muy bueno tener dos sistemas. Por ahora no lo creo. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con lo que tenemos, con lo que sabemos, para articularnos unos a otros y ser capaces de hacer un proyecto donde sea posible el Estado social de derecho? O sea, donde sea posible la dignidad humana, o sea, donde sean posibles los derechos humanos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y no quiere decir nada más. Dejemos la película de los buenos y los malos, de las derechas y de las izquierdas. ¿Para qué la religión? ¿Para qué la reconciliación? ¿Para qué el arte? ¿Para qué la política? ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué la educación? ¿Para qué la arquitectura? ¿Para qué nada? Si no podemos hacer el único proyecto importante que hay sobre la tierra: convivir dignamente. Y yo siempre, para terminar, como estoy en un ambiente de fe, yo siempre digo que los derechos humanos son a la política lo que las bienaventuranzas son al evangelio. Y si lo miran, sí, una inquietud a nivel de pensamiento y de viabilización. La autonomía es un método de la modernidad. Entonces, nuestras sociedades se basan y se apoyan en la autonomía, aunque después tengamos prácticas heterónomas. El problema para mí es el siguiente, o sea, parte del problema, siento yo, de las generaciones actuales y nosotros es la no inclusión de la heteronomía, o sea, el no sentirnos recibidos. Todo lo que es recibido es cuestionado, o sea, solamente es propio lo que decidimos nosotros. Mientras que lo fundamental... pero es que la autonomía no es egoísmo, porque no es posible ser autónomo. Un egoísta es autónomo, No puede. Autónomo. Hablando, aquí cuando estábamos hablando del cuidado del intelecto, voy a atrasarme 5 minutos. Un taxi allá afuera para acá. Ya está. ¿Ya listo? Sí, gracias. Esto también muy lejos. Es uno de los puntos importantes, que faltan muchas horas para es aprender, o sea, lo que se llama la transformación del cuidado del intelecto. Nosotros formamos a nuestros niños en la inteligencia guerrera. El mejor estudiante, tenemos las mejores notas, el mejor ICFES, tenemos el mejor ICFES, el estudiante más importante del país. Tenemos la inteligencia guerrera como parámetro derivado del paradigma del éxito. Con esa inteligencia la especie humana no puede sobrevivir, porque es una inteligencia depredadora, acumuladora. El gran desafío es pasar a la inteligencia altruista, a la inteligencia de cooperación, a la inteligencia de colaboración, que es la inteligencia que tiene una característica, que parte de la inteligencia de la debilidad, que parte de las preguntas fundamentales: ¿quién soy yo? Autoconocimiento. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede acompañar? Porque casarse es muy fácil, lo que es difícil es encontrar compañía. ¿Sí? Entonces, y eso caracteriza que hoy el líder del futuro se define como una persona que es capaz de pedir ayuda y dar ayuda. Pero tener la capacidad de dar ayuda y pedir ayuda, porque es todo un saber. Mientras más autonomía usted tenga, más capacidad tiene de dar ayuda y de pedir ayuda. Y esa es la inteligencia del futuro, esa es la inteligencia del cuidado. Perdón, como decía Piaget, la autonomía es una moral de la solidaridad, de la cooperación. Ahí lo único que me queda es el tema de la confianza, o sea, de todo aquello de lo que yo no puedo dar razón y que recibo, digamos así, gratuitamente. Entonces, porque el problema de la autonomía está... Sí, la gratuidad de la creación, ¿no? Que es el problema. Y del otro como... Ese tema es buenísimo. Del otro como regalo y no necesariamente como enemigo, justamente. Entonces, ¿cómo entra eso? Hay una dimensión heterónoma ahí, importante. No, es que la heteronomía no significa no desconocer al otro, no. Porque el respeto significa reconocer al otro. La heteronomía significa que yo no ponga mi culpabilidad o mi comportamiento en el otro.
sino que yo sea capaz de serme responsable de lo que hago o no hago. Y no le echo la culpa ni al presidente de la República ni a nadie. Yo creo la organización, yo me hago responsable. Que por esa heteronomía tenemos los sindicatos que tenemos, la política que tenemos, o sea, siempre alguien tiene la culpa, ¿no? Los investigadores de la opinión dicen que existen las preguntas de Dios y las preguntas del diablo. Las preguntas de Dios son aquellas preguntas que conducen a respuestas que nos permiten avanzar y encontrar la solución a los problemas. Las preguntas del diablo son aquellas preguntas que producen respuestas que nos permiten echarle la culpa a otro. ¿Sí? Entonces, una de las grandes dificultades en la formación de los educadores y de los jóvenes es desarrollar una cultura de no echarle la culpa a otro, que significa realmente una cultura de autonomía, autoconocimiento, autorregulación y autoestima. Los métodos para hacer esto son los métodos de trabajo cooperativo en grupo. Los métodos de trabajo cooperativo en grupo forman en autoestima, forman en autorregulación y forman en autoconocimiento. Bueno, muchas gracias.